Bueno, lo sumamos a, perdón, Freddy Vivas. Freddy es experto en inteligencia artificial, nació en Lomas de Zamora, es ingeniero, estudió en la NASA. Si en algún momento hemos hablado con Freddy, esto fue hace unos años por su historia de vida, pero ahora queremos hablar con él por el potencial de la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿la inteligencia artificial es un potencial limitado o ilimitado, infinito? ¿Y quién debe ponerle un límite? Sobre todo, tenemos en cuenta que, por ejemplo, la inteligencia artificial se está usando para el mal y se está usando para, en este caso, la invasión de Rusia a Ucrania. Freddy, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué buenas preguntas. ¿Viste? Pero antes tengo una previa, porque vamos siempre me gusta chequear las preguntas, eso que damos por hecho, pero que no siempre lo tenemos en claro. Cuando vas a una escuela secundaria o a dar una charla para ignorantes o para gente que no sabe sobre el tema, o sea, nosotros, y te preguntan, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la definís? Mirá, la inteligencia artificial básicamente son tecnologías que se usan para de alguna forma simular cómo los humanos pensamos o hacemos cosas. Parecería muy abstracto, pero imagínate que una inteligencia artificial puede detectar dentro de imágenes o dentro de fotos o dentro de audios cosas, ¿no? Y hay un montón de casos concretos, por ejemplo, de usos positivos y que están buenos. Hay una aplicación creada por el gobierno de la ciudad que detecta COVID en la tos, por ejemplo, ¿no? Que vos toses, sí, y escuchando tu tos, entendiendo los patrones que representan una tos con COVID, te dan un parámetro si tenés COVID o no. O como podría usarse para, por ejemplo, detectar en un pulmón si hay una mancha, si esa mancha es peligrosa o no. Entonces ahí, fíjate, es usar imágenes, usar sonidos para encontrar cosas ahí adentro, cosas que los humanos podemos hacer, sí, pero la tecnología te permite hacerlo más rápido, capaz con más precisión, más barato, a una escala más grande, ¿viste? La inteligencia artificial, tal como la estás planteando, ¿es un complemento o un equipo para formar con la inteligencia humana para hacer lo que la inteligencia humana no puede? ¿O ya a esta altura ha superado a la inteligencia humana? Para mí, hoy está visto como esa capacidad de complementar. O sea, y para mí tiene que ser así. Y hay un concepto interesante que es tratar de mantener siempre al humano al final del proceso de toma de decisión. La inteligencia artificial puede hacer un buen análisis de una situación específica y darte una recomendación de determinada cosa, pero es el humano el que tendría que siempre tomar la decisión. Por ejemplo, en el caso de, imagínate un médico que hoy tiene, no sé, 50, 100 placas por día que mirar y encontrar algo peligroso dentro de esas placas radiográficas. Capaz está tapado de trabajo y no tiene el tiempo para hacerlo, y estaría bueno que en vez de estar haciendo eso, esté conversando con los pacientes, tratando de ayudarlos a pasar un mal momento, o haciendo otra cosa que la tecnología no puede hacer, que es lo humano en general. Y sin embargo, una tecnología como inteligencia artificial los puede acelerar ese proceso de toma de decisión. El médico va a tener información para tomar una decisión y va a ser él el que la tome. Es un complemento, eso es lo que está pasando hoy, y hay cosas que de la tarea cotidiana que hace un profesional, como un profesional de la salud o un gerente de una empresa, que van a ir modificándose y seguramente teniendo más espacio para la inteligencia artificial, pero siempre el humano va a estar siendo protagonista de todo lo que hacemos. Ajá. ¿Y lo estamos logrando a eso o se nos está yendo de las manos? Bueno, hay cosas que vinieron pasando últimamente que nos hace preguntarnos eso. Yo siento que hasta ahora lo estamos manejando, pero hay situaciones en las que da un poco de miedo y da un poco de dudas de si realmente eso puede pasar o no. Hay algunas ideas y proyectos como los de la UNESCO que sacaron el año pasado, hicieron un proyecto de 150 países conversando y poniéndose de acuerdo en una recomendación de cómo crear inteligencia artificial ética o responsable.
Y ese procedimiento es un buen puntapié porque hasta ahora, te diría, no había un marco teórico o práctico de aplicación de inteligencia artificial. Quedaba bastante a la buena de la voluntad y la ética profesional de cada uno, y eso puede ser peligroso, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más te ha preocupado de lo que has visto? Y sobre todo de esto que hablaba recién, ¿no? De la invasión de Rusia a Ucrania y este potencial que tiene Rusia, que tiene la inteligencia artificial a su disposición. Exacto. Sí, eso realmente a mí me pareció bastante preocupante. Si bien sabemos que países como Estados Unidos, China y Rusia son potencias en términos de tecnología, y Vladimir Putin dijo en el 2017 que quien liderara la inteligencia artificial iba a liderar el mundo, eso hoy es como que todas esas teorías y esos números que uno veía lo ves tangibilizado en posibles usos muy, muy peligrosos, ¿no? Y esto estoy hablando de algunas cosas que se fueron comentando, que salieron en informes internacionales, donde había usos, por ejemplo, de seguimiento de tropas, ¿no? Con estas tecnologías. Seguimiento es en un mapa específico, usando data geográfica, geodata, en tiempo real, poder saber dónde se están desplazando, dónde están estancadas las tropas, por ejemplo. Eso es una herramienta que puede alimentar información, por ejemplo, de los autos autónomos o de los vehículos autónomos, drones, que podrían tomar decisiones, por ejemplo, de ataque, teniendo esa data. Ahí es donde se conecta con lo que charlábamos recién, ¿no? El uso de drones o de armas con inteligencia artificial como armas letales, que le dicen, está en teoría legislado y no se debe permitir el uso automático de esas herramientas. Ahora, la realidad es que no sabemos, o por lo menos no se conoce a ciencia cierta, si esto se está cumpliendo o no, o si potencialmente eso podría cambiar. Está Laurita Sherman que te quiere hacer preguntas. Laurita. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, Laurita, ¿qué tal? Había leído tu artículo que me pareció muy interesante, justamente esto que hablaban con Mario, de la guerra, de las predicciones de la guerra, y pensaba, para la gente que no está muy enterada, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es avance tecnológico? ¿Nos recomendás algo para empezar, para ver alguna peli, por ejemplo, algún artículo, digo, más allá de esto que estás contando, como para entender un poco mejor esto, ¿no? Como decían los drones. El dron es inteligencia artificial, digo, por ahí algunas cosas nosotros las sabemos, las leímos, y está bueno entender que hay una diferencia sustancial, digo, porque si no todo es inteligencia artificial, ¿no? Es clarísimo y muy buena tu observación, y te diría que en el futuro probablemente todo tenga inteligencia artificial. Así que no está mal eso que planteas. Y hablando hay un tipo de vehículos que son vehículos autónomos, que son los autos, por ejemplo, que se manejan solos, ¿no? Los Tesla y otros autos. Claro. Básicamente son computadoras con ruedas. Son computadoras porque tienen información que toman de lo que está pasando en la calle, usando inteligencia artificial, detectan si adelante tienen un auto, una bolsa, una caja de cartón o un animal, detectan todo lo que pueden estar viendo, su entorno, y tienen que tomar decisiones todo el tiempo para tener una conducción segura. Esa misma lógica de un auto que se pueda manejar solo usando inteligencia artificial, imagínate aplicada a un dron, como ya está pasando, ¿no? Que pueda, por ejemplo, imagínate un dron que sepa dónde están las tropas enemigas y puede ir armando una ruta segura para esquivar todo eso, ¿no? O que tuviera una técnica que es conocida en inteligencia artificial, que es reconocimiento facial, ¿no? Y que pueda reconocer a una persona específica y pueda atacar. Lo que estuvimos viendo para encontrar, por ejemplo, prófugos, ¿no? Por inteligencia artificial reconocieron a tal, ¿no? A través de cámaras, eso que sí lo vemos. Exactamente, o gente que se fue de un país al otro y pueda ser buscada de esta manera. Entonces ahí aparecen un montón de debates éticos. Y sí, está buenísimo para mí entender
estos conceptos y también los usos. En este caso estamos hablando de algo sumamente peligroso y que nos abre el debate a la ética, y también pensar que hay casos positivos como los que mencionaba al principio en el uso de la salud, por ejemplo. Recomendaciones, sí, hay muy buenas películas realmente para ver. La mayoría están conectadas con la ciencia ficción y la distopía, ¿no? Pero hay de todo. Por ejemplo, una buena película para mí para arrancar es la de la vida de Alan Turing, que se llama El Código Enigma, que es como justamente el inicio, ¿no? Que la protagoniza Benedict Cumberbatch, que es como... bueno, que por el tema del código nazi. Exactamente, como él crea una máquina que descubre los códigos secretos de los nazis. Y esa máquina es el origen de la computadora, básicamente, y hace lo que se conoce como test de Turing, que es un test que evalúa si estás hablando con una máquina o con una persona. Ese test está basado en la lógica que creó él hace muchísimos años. O sea que la inteligencia artificial tiene más de 50 años. Y por ejemplo el CAPTCHA, Freddy. Claro, exactamente. Vos sabés lo que es eso, Marito, ¿no? Viste que cuando entras a una página te dicen, bueno, no soy un robot. Entonces te pide que detectes, por ejemplo, no sé, 13 semáforos en las fotos. Sí, o poner una letra, un código de letras, ¿no? Claro, bueno, y eso hoy lo vemos también incluso... porque ¿qué pasa? Si vos tenés una página que cualquiera puede cargar cosas, sea robot o no, alguien puede usarlo para hackearte una página y tirarla abajo, ¿no? Entonces alguien puede programar un robot, que es un código de programación, que haga un hackeo de esa página. En cambio, con el CAPTCHA estás validando de que es una persona o no, al menos. Y bueno, te recomiendo esa película. Hay una película que se llama Ex Machina, que es muy buena también. Es una persona que genera una especie de inteligencia artificial. Y después, si quieren leer, también recomiendo mi libro, lo tengo que recomendar sí o sí. Por favor. Que se llama Cómo piensan las máquinas. Es un libro pensado justamente para la gente que no tiene ningún conocimiento técnico. Es un libro de medio que mezcla con ciencia ficción, un poco con todo esto que está pasando, parecería más real que ciencia ficción, lamentablemente, pero es en un futuro donde las máquinas dominan el mundo y bueno, el libro da herramientas para entender qué pasa con todo esto. ¿Qué es lo que más te preguntan habitualmente? Me preguntan sobre las cuestiones éticas mucho. Me preguntan sobre las cuestiones éticas, digamos, que se pueda hacer técnicamente. ¿Significa que haya que hacerlo? Por ejemplo, el tema de reconocimiento facial. Hubo casos donde hubo en Europa hace muchos años gente que se le detectó el rostro y después le llegaron notificaciones policiales por haber estado en una manifestación, por ejemplo. Y eso es técnicamente posible, por supuesto, lo podemos hacer muy fácil, pero ¿está bien éticamente hacerlo? Seguro que no. Entonces, esas preguntas para mí hablan de un estadio bastante inicial en la adopción de esas tecnologías y de mucho debate que hay que tener. Y para mí está buenísimo, por ejemplo, que ustedes den este espacio para conversar de esto, porque hay muchos usos positivos. No nos tendría que tapar el árbol, este bosque, ¿no? De los miedos que podamos tener, sino, bueno, puedo salvar vidas usando estas tecnologías. ¿Cómo lo uso positivamente? Bueno, primero hay que debatirlo, entenderlo, perder el miedo y usarlo correctamente. Claro. A mí hay una perdón por ser autorreferencial, pero hay una imagen que me desvela todo el tiempo, y es que no sé si tiene que ver con la inteligencia artificial, creo que no, pero sí con el logro y la proeza de los seres humanos. Yo cada vez que veo despegar un avión, o cada vez que estoy dentro de un avión que despega, siempre me hago la misma pregunta, incluso se lo hago a la gente con la que viajo. ¿Cómo puede ser que esto, con semejante cantidad de kilos, la cantidad de gente que estamos acá adentro, cómo puede ser que esto pueda volar y permanezca en el aire? ¿Qué cosas de la vida cotidiana vinculadas a la inteligencia artificial decís, cómo puede ser que a un tipo o a una mujer se le haya ocurrido, o a un equipo de trabajo se les haya ocurrido esto? ¿Qué cosas te siguen desvelando a pesar de que forma parte de tu cotidianeidad? Sí, muchas. Mirá, Stephen Hawking en el 2014, el físico, ¿no? Dijo, la inteligencia artificial, si funciona bien, va a ser el mayor avance en la historia de la humanidad. Y lo peligroso sería que fuera el último, acotó, ¿no? O sea que la inteligencia artificial de por sí es sorprendente. Hay avances que yo fui notando.
Yo estoy, por suerte, me llamó la atención esto hace muchos años, es decir, que hace más de 10 años que vengo siguiendo el tema y creando cosas usando las tecnologías, ¿no? Es, por ejemplo, los traductores de idiomas, Google Translate, por ejemplo, ¿no? Que traduce de español a inglés, de inglés a español o otros idiomas con una capacidad impresionante que no la tenía hace 4 o 5 años, y como hay tantos datos, tantos textos por ahí dando vueltas, que ya aprendió todo eso y hace traducciones a un nivel profesional. Lo mismo con los sistemas de identificación de voz. Cuando uno le habla al teléfono, a Siri, por ejemplo, ¿no? Cómo interpreta nuestras palabras y también cómo mejora en la inclusión, porque eso también es importante. Por ejemplo, vos diseñás un sistema de voz. Imagínate que sos un banco y querés hacer un sistema de voz para que la gente interactúe por voz, que es como la forma más fácil de interactuar. Entonces, claro, cuando lo diseñás, habla una persona con una discapacidad, habla una persona muy grande, habla, no sé, una persona con dislexia, ¿lo entiende el sistema? ¿Realmente estamos pensando en esas poblaciones que seguramente son menores pero que tienen que estar incluidas? Entonces, esas preguntas se están haciendo hace varios años y los sistemas están mejorando en este sentido. Eso a mí me asombra un montón, porque digo, a veces ves avances en tecnología muy rápidos que no lo ves en el mundo cotidiano. O sea, las calles las sigo viendo igual de rotas, claro, en muchos casos. Eso me impresiona mucho, a pesar de estar metido en el medio. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos.